Corea es cada vez más popular, sus series, películas e incluso el K-pop están conquistando el mundo. Parecen imparables, pero Corea está muriendo. Los coreanos están a punto de desaparecer. The population is shrinking. Population is falling. This is the story of the country that is running towards its own extinction. La sociedad surcoreana está enferma, la crisis es brutal, tanto que podríamos decir que están en peligro de extinción. Y es que no están naciendo niños. Esto es tan grave que se estima que de cada 100 coreanos en edad fértil, nacerán aproximadamente 40 niños. Y esos 40 niños crecerán y de allí saldrán 16 hijos. Esos 16 hijos crecerán y tendrán 6 niños. Esto es gravísimo porque nos damos cuenta cómo poco a poco los coreanos irán desapareciendo. ¿Qué digo poco a poco? Lo harán rápidamente, lo harán a toda marcha, a toda velocidad. Y a ver, para que usted se dé una idea, esto es tan, pero tan preocupante que se estima que aproximadamente en 100 años el 94% de los jóvenes coreanos habrán desaparecido. Sí, habrá 94% menos jóvenes dentro de 100 años que en la actualidad. Este es el nivel de la crisis demográfica surcoreana. Verán, para que un país pueda mantenerse a lo largo del tiempo, para que la población no disminuya, es indispensable que nazcan aproximadamente 2.1 hijos por mujer. Sí, tal como lo oyen, 2.1. Es decir, que de cada 10 mujeres, 9 tengan 2 hijos y una tenga 3 hijos. Esto es algo que evidentemente no está pasando en Corea del Sur. La tasa de fecundidad, la tasa de natalidad en Corea del Sur no es de 2.1, para nada, es de 0.78. La tasa de natalidad más baja del mundo, la más baja del planeta Tierra. Y esto, ya se pueden dar una idea, es algo brutal. Entonces, como les decía, si los números se mantienen dentro de 100 años, habrá un 94% menos de jóvenes en Corea del Sur. Pero hay un pequeño problema, y es que los números no se están manteniendo. Al contrario, está disminuyendo drásticamente conforme van pasando los años. Cada vez los coreanos están decidiendo tener menos y menos hijos. Imagínense nada más. De hecho, la tasa de natalidad del 0.78 hijos por mujer se mantiene así de esa forma gracias a los pueblos, a las zonas aledañas. Pero en realidad, en Seúl, la capital de Corea del Sur, aquí donde estoy, donde me encuentro, la tasa de natalidad es aún más baja. Y es que resulta que aquí nacen 0.56 hijos por mujer. Imagínense nada más el nivel del desastre, el nivel de esta catástrofe. Estamos llegando al punto en el cual tener hijos aquí en Corea del Sur se está convirtiendo en un auténtico acto de rebeldía. ¿Pero qué rayos está pasando? A ver, todos sabemos que en los países desarrollados nacen cada vez menos niños. No es ningún secreto. La natalidad mundial está por los suelos. No tenemos un problema de sobrepoblación, sino todo lo contrario. Podríamos hablar de un sinfín de motivos por los cuales los coreanos no querrían tener hijos, desde los bajos salarios hasta las largas jornadas laborales. Incluso podríamos nosotros comentar el tema de la burbuja inmobiliaria, la cual es muy grave, también es un tema muy preocupante, y es que el precio de la vivienda está por los cielos. En realidad, vivir en Corea del Sur es algo extremadamente costoso. Pero esos son problemas que ocurren en todo el mundo, y aún así ningún país tiene una crisis de natalidad tan grave como la surcoreana. Ni siquiera países con situaciones tan jodidas como China o Japón, países que también están en peligro de extinción. Ni siquiera ellos tienen una crisis así de grave. Por lo tanto, debemos preguntarnos qué diablos está pasando con Corea del Sur. Tengo algunas cuantas teorías. La primera está directamente relacionada con el sistema educativo coreano. Verán, aquí el examen de admisión a las universidades es un magno evento. Es algo que forma parte de la sociedad, es algo importantísimo. Aquí le dan una importancia monumental al tema de la educación. Y no solamente a la educación como tal, sino también al tema del servicio militar. ¿No me creen? Pregúntenle a los integrantes de BTS lo importante que es el servicio militar. Ellos lo saben perfectamente. Por lo tanto, ustedes se podrán dar una idea de que estos temas de la educación hacen que el tener un hijo sea extremadamente más complejo y además mucho más costoso de lo que suele ser en otro país.
Y si a esto le sumamos el tema de los bajos salarios, nos podemos dar una idea de que claramente no es tan simple. Y además, si a esto le sumamos la burbuja inmobiliaria, se hace extremadamente complicado el hecho de tener un hijo aquí. Otro punto podría estar directamente relacionado con la importancia que se le da al matrimonio. Aquí casarse es muy importante y de hecho el tener un hijo fuera del matrimonio está muy mal visto. Y ojo que este no es un tema para nada menor, porque aproximadamente el 40% de los niños que nacen alrededor del mundo lo hacen fuera del matrimonio. Ojo, el 40%, casi la mitad de los niños que nacen en el planeta Tierra lo hacen en una familia que no está casada. Les repito, eso es gravísimo para Corea del Sur, que es una sociedad donde las personas no suelen tener hijos fuera del matrimonio. Se casan y después tienen hijos. Eso es lo normal aquí. Las mujeres surcoreanas no están dispuestas a tener hijos sin haberse casado. Es una cuestión de honor, es una cuestión de orgullo, es una cuestión de valores. Corea del Sur finalmente es un país extremadamente conservador, es un país con buenas tradiciones, al igual que Japón y China. Son países muy tradicionalistas, entonces no está bien visto que una mujer sea madre soltera. Por eso mismo, allí es donde hay un gran impedimento para las personas en tener hijos y formar una familia. Y es que necesitan sí o sí estar casados para que eso ocurra. Y ojo, los padres surcoreanos son extremadamente exigentes. Entonces, al momento en el cual la chica va a presentar a su novio, a su futuro esposo, a su pareja, esto lo hace muy complicado, ya que los padres y la familia exigen muchísimo, exigen que su pareja sea un hombre excepcional. Mucho ojo con eso, que les repito, allí puede haber un impedimento enorme, monumental. Y ojo, no se confundan, a mí me parece muy bien que un padre se preocupe por su hija y que quiera que tenga la mejor pareja posible. Eso es algo muy importante y me parece muy bonito realmente, y algo que debería de ocurrir en más lugares del mundo. El problema es que aquí se llega a un extremo. Por ejemplo, si tú eres extranjero y vas con una surcoreana, no tienen la menor idea del drama que arma la familia. ¿Cómo es posible que estés con un extranjero? ¿Por qué no estás con un surcoreano? ¿Por qué no mantienes la raza, el honor, el orgullo, bla, bla, bla? Son temas que aquí son importantes. Por lo tanto, nos damos una idea de que es bastante el nivel de exigencia, y a veces, creo yo, que se sobrepasa. Entonces, eso ocurre mucho en estas sociedades, no solamente en la coreana. A ver, incluso me atrevería a decir que los coreanos en ese sentido son un poco más laxos que los japoneses. Los japoneses sí lo llevan al siguiente nivel. Y saben, hay un tema del cual yo creo que casi no se habla, pero me parece importantísimo. Y es que este país, Corea del Sur, a pesar de su innovación, a pesar de su tecnología, es un país de empleados, es un país de godines. Piénsenlo por un momento, la inmensa mayoría de su población joven se la pasa estudiando para trabajar. ¿Trabajar dónde? En una oficina, para ser empleados. Esto es muy bueno hasta cierto punto, porque les ayuda a poder darse una buena calidad de vida, para tener una vida estable, una vida promedio, una vida normal, una vida decente. Pero tiene un segundo punto que es muy clave. Recordemos que aquí hay una burbuja inmobiliaria, que el precio de la vivienda está por los cielos. Recordemos que tener un hijo es extremadamente costoso, ya que hay un sinfín de cosas que debes pagar, como por ejemplo la universidad. Además, recordemos un tercer punto, y es que aquí el matrimonio es un tema vital. Las mujeres no están dispuestas a tener hijos fuera del matrimonio. Por lo tanto, hay que sumar estos tres puntos y nos lleva a un detalle muy importante, y es que casi toda la población surcoreana, o por lo menos un gran porcentaje de los jóvenes actualmente, están en una posición socioeconómica más o menos similar. Claro, hay diferencias, pero hay muchas similitudes. Están en una oficina, trabajando, y están en una posición muy parecida. Ojo, esto es importantísimo porque las mujeres necesitan estar con un hombre que ellas consideren que está por encima de ellas. Un hombre que consideren que tenga la capacidad de proveerles, de aportarles, que les brinde seguridad. Y nos encontramos en una situación en la cual la gran mayoría de las mujeres están en una posición muy similar a la de la gran mayoría de hombres. Nos encontramos en un escenario en el cual la inmensa mayoría de mujeres, de hecho, probablemente incluso puede ser que esté en una posición superior a la de los hombres. Entonces, esto es clave
porque significa que las mujeres no estarán dispuestas a salir con la gran mayoría porque no le van a poder brindar una buena seguridad, no le van a poder proveer como ellas esperan. E incluso la familia de ella seguramente ni los van a aceptar, porque son hombres que al final del día difícilmente podrán comprarse una propiedad. Les recuerdo, hay una burbuja inmobiliaria. Aunque los salarios no sean tan bajos, el precio de la vivienda es muy alto. Entonces, nos damos una idea de que aquí hay un problema. Y es que la gran mayoría de mujeres no va a estar dispuesta a salir con la inmensa mayoría de hombres. Y esto es un problema mundial, pero es un problema que aquí es todavía mayor, que aquí es todavía más fuerte que en el resto del mundo. Y nos lleva a tal nivel, a tal grado de locura, que aproximadamente el 20% de hombres jóvenes pagan por servicios de prostitución. Sí, el 20% de hombres jóvenes. De hecho, hay un enorme porcentaje de la población surcoreana que es virgen. Es uno de los países con mayor número de personas vírgenes a nivel mundial, tan solo superado por Japón. Imagínense. Entonces, la situación social en Corea del Sur es más grave y complicada de lo que pensamos. Todo esto llevará a los surcoreanos a una crisis económica que yo creo que ni siquiera ellos son capaces de imaginar, y es que será una brutalidad. Piénsenlo por un momento, en un país donde no nacen jóvenes, será cuestión de tiempo para que se convierta en un país de viejos, en un país de gente envejecida, de ancianos. Es una cruda realidad. Entonces, cuando este sea un país de viejos, ¿quién hará las cosas? ¿Quién va a producir la mercancía? Nadie lo sabe. A ver, yo sé que uno puede pensar, Astro, ¿estás en Corea del Sur? Este es un país con robots, este es un país con ultratecnología, y es verdad, es objetivamente cierto. Estamos hablando de que probablemente este sea el país más avanzado del mundo, pero hay un problema que no estamos considerando. Incluso los políticos surcoreanos piensan que no es suficiente, que la tecnología que se tiene actualmente no es la suficiente para cubrir las necesidades que tendrá el pueblo surcoreano en el futuro. Por lo tanto, ya pueden darse una idea de la brutal crisis que se le avecina. Pero bueno, seguramente muchos de ustedes están viéndome desde América Latina o desde España y piensan que somos ajenos a esta problemática. Piensan que los latinoamericanos, que los mexicanos, que los argentinos nos reproducimos como locos. Completamente falso. Países como México o como Argentina también están en peligro de extinción. ¿No me crees? Atentos a esto. Aquí nosotros podemos ver la tasa de fecundidad o la tasa de natalidad según cada país, cada región. Ojo, recuerden que el mínimo para mantener la población es 2.1 hijos por mujer. Menos que eso significa que la población va a disminuir. Canadá, 1.43 hijos por mujer. Canadá se va en picado. Estados Unidos, 1.66. México, 1.82. Mi propio país está en una crisis demográfica y ni siquiera somos conscientes porque todavía se sigue hablando de sobrepoblación. Nosotros podemos ver Brasil, 1.64. Argentina, 1.89. Chile, 1.54. Uruguay, 1.49. Colombia 1.72, Ecuador 2.03, ni siquiera Ecuador llega al mínimo. Ecuador también va para abajo. Y ojo, obviamente hay otros países latinoamericanos que sí que alcanzan, como por ejemplo Bolivia 2.62, Paraguay 2.47, Perú 2.19, Venezuela 2.21, Guyana, Surinam, incluso varios países de Centroamérica como Guatemala 2.40, Honduras 2.36, Nicaragua 2.32. Pero por ejemplo, Costa Rica 1.53. La situación en Costa Rica es incluso peor que la de México. Y aquí tenemos por ejemplo Panamá 2.33. Panamá todavía alcanza, pero todos estos países están disminuyendo a tal nivel, a tal ritmo, que muy pronto su situación estará a la par que la de México actualmente. En menos de 10 años, todos estos países tipo Honduras, Nicaragua, Panamá estarán en una situación muy similar y muy parecida a la de México. ¿Cómo creen que está España? Agárrense muy bien. 1.16. España está jodido, España está arruinado. En España es 100% seguro que no habrá jubilación. Gente que me está viendo desde España, si eres joven, no te vas a jubilar. Te lo digo de una vez, te lo estoy advirtiendo. Bajo advertencia no hay engaño. Pero bueno, nosotros podemos ver cómo toda Europa está en amarillo o rojo
está muy jodida la situación en Europa, los países europeos van a tener una crisis demográfica, vemos que China también está jodidísimo, Japón ni se diga, podemos ver que Corea del Sur es el peor país de todos. Corea del Norte no se está salvando. Corea del Norte tiene 1.81. Cuidado con lo que se viene para Corea del Norte, que es un país que claramente tiene muchísimas dificultades. Imagínense lo que ocurrirá con el régimen de Kim Jong-un. Están condenados a colapsar precisamente porque no están naciendo niños. Tienen sus horas contadas. Incluso la India ya empieza a sufrir. La India ya no está alcanzando, que es un país superpoblado, que a día de hoy creo que es el país más poblado del planeta Tierra, superando a China. El año pasado superó la India a China. Hoy la India ya está teniendo una tasa de natalidad que no alcanza para ser sostenible. La India va a reducir drásticamente su población, pero luego nosotros nos damos cuenta de que los países africanos sí tienen una muy buena tasa de natalidad. Ghana 3.56, Nigeria 5.24 hijos por mujer, Chad 6.25, Chad suena a Gigachad, ¿no? Increíble, 6.25 hijos por mujer, estamos viendo Nigeria 6.82 hijos por mujer, República Democrática del Congo 6.16, pero es que incluso estos países están comenzando lentamente a disminuir. Pero bueno, nos damos cuenta de algo muy peculiar, los países menos desarrollados tienen una mejor tasa de natalidad que los países más desarrollados. Por lo tanto, no necesariamente es verdad eso de que se dice que tener un hijo es extremadamente caro. Realmente es tan caro como tú quieras hacerlo, ¿vale? Entonces, estamos viendo que precisamente son los países, conforme más se van desarrollando y conforme más van mejorando y aumentando su calidad de vida, las personas de esas naciones deciden no tener hijos o deciden cada vez tener menos y menos hijos. Un fenómeno bastante interesante, ¿no lo creen? Muchos de ustedes seguramente creerán que tener hijos es algo complicado. Yo no estoy de acuerdo. Estamos biológicamente preparados y diseñados para ello. Seguramente algunos de ustedes pensarán que el tener hijos es algo caro, es algo costoso. Y yo pienso que no necesariamente es así, que es tan caro como tú quieras hacerlo. Yo, por ejemplo, muchos de ustedes piensan que vengo de una familia rica porque estoy viajando por el mundo. En realidad todo esto lo construí yo con mi esfuerzo y dedicación. Yo vengo de una familia muy normal, yo comía lentejas y huevos de niño, imagínate. Y yo recuerdo mi infancia, yo recuerdo que crecí con muy poco. Entonces, es posible criar y darle una buena educación a tus hijos con demasiado poco. Y en serio, una muy buena educación, más que suficiente, que estén saludables, que coman bien, y a pesar de todo no gastar tanto. A ver, yo sé que muchos de ustedes van a pensar que quieren darle lo mejor a sus hijos. Yo pienso que no se trata de eso. Tú eres un padre, tú no estás aquí para consentir a tu hijo, tú estás aquí para educarlo y para prepararlo para la vida, para los momentos difíciles, porque la vida no es fácil, la vida es sumamente complicada. Y si no, ya hemos visto todo lo que ha ocurrido con estos niños malcriados. Terminan creciendo y se convierten en adultos infantilizados. ¿No me creen? Pregúntenle a la compañere. No soy tu compañera, soy tu compañera. O al lunático este del cabello azul que atacó al zapatero porque le dijo señor y él quería que le dijeran señorita, a pesar de que objetivamente hablando era un señor, era un tipo con cabello azul. Entonces, se los digo realmente, la sociedad está infantilizada. Lo mejor que podemos hacer es brindar una buena educación sin necesidad de gastar tanto. Yo solo les hago una pregunta muy simple. ¿Por qué conforme más desarrollado se hace un país, los jóvenes cada vez deciden tener menos hijos? ¿Por qué dicen cada vez que es más difícil? ¿Y por qué los países más pobres, irónicamente allí la gente sí decide tener hijos? ¿Por qué en los países africanos las personas tienen incluso hasta 6 hijos? Imagínense, ¿por qué ocurre eso en los países africanos? Y aquí en los países desarrollados la gente dice, no quiero tener, es imposible, es muy caro, es muy costoso. Interesante, ¿no lo creen? En realidad, claro que es posible tener hijos. Es muy posible, es muy viable y es tan caro como tú quieras hacerlo. Les repito, no estamos viviendo una sobrepoblación, estamos viviendo todo lo contrario. Se viene una crisis mundial, una crisis sin precedentes. La gente no está teniendo hijos y eso es algo que debemos tratar de cambiar. Debemos tratar de incentivar que las personas tengan hijos, que las personas formen familias y que las personas tengan vidas felices. Damas y caballeros, esta es la situación de la natalidad en Corea del Sur, el país con la natalidad más baja
baja del planeta Tierra. Un tema que realmente es aterrador. Chicos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.